Gracias, Padre, te damos por esta maravillosa mañana, Señor, porque sabemos que sigues sentado en tu trono, porque siempre nos estás hablando al oído. Y muchas veces oímos, o nosotras mismas decimos, es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha, ¿verdad? Siempre nos escucha, Señor, y siempre nos estás hablando. Lo que pasa es que, pues, es tu palabra, y esta es la palabra viva. Por eso en las escrituras, lo que tú dejaste es una palabra que sigue reverberando, que sigue manifestándose en nuestras vidas, porque eres el mismo. Lo que has dicho hace 1000, 2000, 5000 años, lo que has dicho es lo mismo que ahorita dices y por toda la eternidad, porque tú eres un Dios permanente, perpetuo, eterno y presente en el día de hoy, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que podamos escuchar tu hermosa voz. Necesitamos en este mundo que a veces está tan confundido, necesitamos tu verdad. Tú eres la verdad, Jesús. No hay otra verdad más que tú. Tú eres el camino. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti es que Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a seguir ahora con este estudio, este curso del pacto. Se llama el pacto, pero estamos viendo cómo Dios va desarrollando su relación con nosotros a través de pactos. Y esto no es para que aprendamos mucho, ¿verdad? Y entonces sepamos que hay 5 pactos. Hay gente que dice que hay 7 pactos y empieza con el pacto edénico. Hay gente que dice que nada más hay 3 pactos, ¿verdad? Hay gente que dice que nada más hay 2, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tú no, cuando alguien te diga eso, ¿cómo que 5? ¿Cómo que 7? Tú pregúntale, ¿conoces el corazón de Dios? Porque estamos conociendo el corazón de Dios a través de los pactos. Porque si tú te fijas, los pactos que hace Dios, a veces nosotros pensamos que es como un contrato, ¿sí? Que hacemos un pacto y es como un contrato que, bueno, tú me das esto y yo te doy esto y entonces tú haces esto, voy a construir una casa, entonces tú pones la obra y yo pongo el dinero, o en una sociedad hacemos un contrato. Inclusive hay gente que piensa y hace contratos inclusive en el matrimonio. No es así. Si nosotros vemos los pactos de Dios, Él siempre es el iniciador del pacto y Él siempre pone las reglas. No son reglas para que nosotros tengamos que hacer esto. Él nos está mostrando su relación, su corazón a través de los pactos que hace con el hombre. Y como les decía, podemos empezar 7 pactos desde el Edén. Nosotros ya dijimos que existe esa promesa, es una promesa, Génesis 3:15, ¿sí? De la salvación del Mesías. Pero estamos empezando el pacto de Noé porque es la primera vez que la palabra de Dios, las escrituras mencionan la palabra berit, que quiere decir pacto. Y dice karat, después el de Abraham es karat berit, cortar pacto. ¿Por qué cortar pacto? Porque Dios le dice a Abraham, tráete estos animales, los vas a partir a la mitad, los vas a poner a los lados y Dios es el que pasa a través de esos animales. Y decimos que ese pacto es un pacto de camino a la muerte. ¿Y por qué decimos que es un camino a la muerte? Porque el primero que lo transitó fue Dios y ofreciendo a su Hijo que muriera por nosotros para que pudiéramos nosotros alcanzar la vida eterna, esa reconciliación con Dios. ¿No te gustaría saber
cómo piensa Dios, por qué piensa así, qué es lo que tiene para ti, cómo te ve a ti. Íbamos en un Uber ayer porque estoy fuera de la ciudad y a mí me gusta mucho platicar con la gente y saber sus impresiones. Y bueno, estaba platicando, era un jovencito y entonces platicando con él sale que pues su papá era un militar. Y pues ya a mí, yo me quedé pensando, le dije, ¿y cómo era o sea, cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu relación con un militar? Porque pues un padre militar no es cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, tenía esa curiosidad y me dice él, no, pues de chiquito era mi héroe. Yo verlo salir ahí con todo su uniforme, con todos sus galones aquí, era mi superhéroe, mi papá. Dice, pero empecé en la adolescencia y me rebelé tremendamente. Y luego mi mamá ahí enfrente de mí decía, ay, no seas tan duro con el muchacho, no seas tan duro. Y entonces, tan estricto. Y entonces yo agarraba más vuelo porque me sentía respaldado por mi mamá. Dice, y bueno, pues seguimos platicando. Y dice, y eventualmente pues me casé y pues tuve una niña y pues, y le digo, ¿y tu papá qué decía en eso? Dice, pues yo notaba como que no estaba muy de acuerdo con eso. Y bueno, ahorita pues él está separado con una niña de 12 años, etcétera, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿por qué no podemos acercarnos a tener esa relación con nuestro Padre para preguntarle, ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas que es mejor para mí? Porque muchas veces, como ese joven, ¿verdad? Que platicaba yo ayer con él, nos revelamos. Llega una etapa o llegan momentos que nos revelamos y no conocemos y no sabemos qué es lo que está pensando nuestro Padre, qué es lo mejor para nosotros. Y las consecuencias no son buenas, no son buenas. Yo ahorita pienso, si yo tuviera a mi papá, a mí me hubiera gustado preguntarle, ¿cómo conociste a mi mamá? ¿Qué pensabas cuando pasabas? Él era médico y nunca jamás lo oí hablar de nadie, de ningún problema, pues él tomaba muy en serio el secreto profesional de médico, ¿verdad? Pero era una persona muy reservada, nos daba todo y era muy amoroso con nosotros, pero nunca supe cómo pensaba él. ¿No te gustaría saber cómo es tu Padre Celestial? ¿Qué piensa? Me hubiera gustado preguntarle a mi papá, ¿qué piensas de mí? ¿Qué te gusta de mí? ¿Sí? ¿Cómo me ves como hija tuya? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo estamos viendo a través, por eso es conociendo el corazón de Dios, a través de los pactos que Él hace con nosotros. Y lo vemos, por ejemplo, en el pacto de Noé. No es nada más que puso un arco iris y ya y no va a volver a destruir. ¿Qué fue lo que nos dio? En aquel entonces, pues era nomás como un vapor, nos dio las estaciones, nos proveyó todo lo que era, nos dijo, puedes comer de todo lo que hay en el mundo, en la tierra, ¿sí? Para alimentarte. Mucha gente dice, no, es que la sobrepoblación, no existe la sobrepoblación. Acabo de ver en una revista, en el avión, un app que dice, un tercio, más de un tercio de la comida que se produce en México se tira a la basura. Yo digo, entonces, ¿por qué hay hambre? Porque somos malos administradores de los bienes que Dios nos da. Vamos a seguir con lo del pacto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy platicando acerca de esto? Porque vamos a leer unos pasajes duros, difíciles de entender si no los entendemos en el corazón de Dios, desde la perspectiva del corazón de Dios. Si no vamos a Dios y le decimos, a ver, explícame esto. ¿Por qué me dices que tengo que morirme? ¿Por qué dices que tengo que caminar a la muerte? No entiendo.
¿Qué quiere decir? ¿Que voy a coger un cuchillo y me voy a hacer el harakiri como Madame Butterfly? Pues no, claro que no. Entonces vamos a leer estos pasajes. Estamos viendo, como lo mencionamos anteriormente, ese pacto que hizo con Abraham, en el cual Dios le dice, parte los animales y los pones aquí. Abraham cae en un sueño y entonces se despierta y ve un horno humeante que es Dios mismo pasando a través de esos animales partidos. Y por eso decimos un camino a la muerte, porque él mismo tuvo que hacerse hombre, mandar a su hijo en un camino a la muerte, que es la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que morir, pero tenemos que caminar ese camino. Y esto es lo que vamos a decir ahora, vamos a explicar ahora. Entonces, fíjense, vamos a ver que tenemos varios pasajes aquí en cuanto a esto. Vamos a Mateo, empezamos en Mateo 10, del 34 al 39. Aquí lo tenemos. Esto es cuando ya Jesús era muy famoso, tenía muchos seguidores y la gente lo seguía por los milagros, porque Jesús les daba sanidad, les hacía milagros y era imagínense 5,000 gentes ahí y más las familias y todo eso, y les daba de comer. Hacían panes y con 5 panes y 2 peces les daba de comer a multitudes. Entonces, llega un momento en que Jesús los sitúa a la gente, a la multitud que iba detrás de él. Y dice, ¿por qué vienen a mí? Calculen lo que quiere decir seguirme a mí, seguir en pos de mí. Y entonces dice, fíjense, dice, a cualquiera, voy a empezar en el 32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acuérdense que estaban en el Imperio Romano, ¿sí? Tenían en contra, o sea, los cristianos, los que seguían a Jesús, tenían en contra al Imperio Romano principalmente, y también a los judíos que estaban en contra de Jesús. O sea, era fuego por todas partes. Entonces dice Jesús, no me niegues, porque yo te confesaré delante de mi Padre si tú me confiesas a mí. Y dice, ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego les dice, aquí hay mucha gente en contra. No, está en contra el gobierno, está en contra nuestra misma familia, porque los judíos, la misma familia de judíos estaban en contra, los que no se convertían. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, ¿sí? Y entonces decimos, a ver, ¿cómo? Pues no les dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿sí? Vamos a seguir leyendo el contexto de lo que Jesús les está diciendo ahorita. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Y entonces nosotros decimos, a ver, pero ¿no dijo Jesús que teníamos que amar a nuestro prójimo? Y ahorita dice que el que ama a su padre o madre, aquí la palabra clave es más que, es una comparación, ¿sí? Cuando los judíos eran muy enfáticos, no quiero decir exagerados, eran muy enfáticos. Ellos cuando hablaban una cuestión, por ejemplo, una comparación,
lo decían, y vemos muchas veces a Jesús usando este lenguaje muy agresivo, muy enfático, ¿sí? Entonces dice aquí, la palabra clave no es que vas a odiar a tu padre, no dice eso, ¿verdad? Y luego hay otro pasaje que vamos a leer, pero dices, ¿cómo? Pues no, que honre a mi padre y a mi madre. Vamos a ver, aquí la palabra clave es más que, más que. Y comentábamos, yo di clases en una escuela israelita, ¿verdad? Y pues tenía amigas ahí también y todo, entonces me decían, pero es que yo no puedo creer, decir que creo en Jesús y hacerme cristiana porque pierdo todo. Ellos, imagínense, o sea, estamos hablando de, pues, familias y todo. Ellos, la persona, o sea, el hijo que no seguía las costumbres judías y se casaba dentro de los judíos y todo eso, pues era rechazado. Y estamos hablando de fortunas, y estamos hablando de todo. Y si es que yo no puedo decir que soy cristiana porque mira todo lo que voy a perder, ¿sí? Pero como vimos el ejemplo, sí, pero si tú no me niegas y tú vienes en pos de mí, vas a tener eso aquí, más tu familia, al ver tu ejemplo, al ver Dios, lo fiel que tú eres y que oras por tu familia y que clamas por tu familia, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba diciendo el Señor, no que odiaras a tu familia, ¿sí? Fíjense, más que a mí no es digno de mí. Y lo vemos en el ejemplo claro. Dice, el que ama a hijo o hija más que a mí. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, Señor, aquí está nuestro hijo, pero trata con él porque pues anda en malos caminos, pero Señor, no lo toques, no, que no sufra, que no, por eso. Entonces, lo vamos a depositar realmente en las manos del Señor o nosotros creemos que lo podemos hacer mejor. Sí me explico, es que lo amo tanto. Si verdaderamente lo amas, ponlo en las manos del Señor, ¿sí? Y entonces, fíjense, y en el 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quería decir? Este pasaje es muy importante porque dice, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí. Ahora, mucha gente piensa que esta es la cruz que me tocó cargar durante toda mi vida. No dice así. Ellos, los judíos, sabían muy bien a lo que se refería Jesús. ¿Quién tuvo que cargar la cruz al Gólgota? ¿Quién tuvo que cargar la cruz donde fue crucificado? Ellos decían, era un camino cargando la cruz que significa la muerte para ir a morir en esa cruz. No es cargar toda la vida esa cruz. No, para eso murió Jesús una vez y para siempre, para liberarnos precisamente de esa muerte. Dice, ¿qué quiere decir? Que tienes que morir. Bueno, cojo un cuchillo y me mato. Claro que no. Fíjense esto, que es lo que dice en Marcos 8, del 34 al 38. Vamos a ver este versículo también. Fíjense. Y llamando a la gente y a sus discípulos, estamos ya viendo que no nada más era a sus discípulos, estaba hablando a toda la gente que lo seguía. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está el camino. Él les estaba diciendo, yo soy un camino, tienes que caminar conmigo en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Tienes que tomar la cruz no para seguirla cargando, no, para morir en esa cruz, como dice en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero yo te pregunto, ¿se quedó ahí Jesús? ¿Sigue ahí crucificado? Porque ahí, ¿cuántas veces nosotros ponemos la cruz como el centro de todo, ¿sí? Y nada más estamos viendo la cruz. No, dice, toma tu cruz, muérete en esa cruz, ¿sí? Y sígueme porque yo tengo vida y vida eterna y vida en abundancia, hoy, aquí, para ti. Él no se quedó clavado en la cruz. Yo no me quedé clavada en la cruz. ¿Sí me explico? Y muchas veces eso es lo que tenemos, la idea que muchas veces nos quedamos, que ahí vamos a andar cargando, ay, es que esta es mi cruz, así me tocó sufrir. No, claro que no. Lo que está diciendo Jesús es que yo tuve que morir físicamente ahí por ti, derramar mi sangre, pero tú tienes que entregarte, tú tienes que entender que este es un morir a ti, a esta vida pasada, a esto que te estaba llevando al precipicio de la muerte. Ahí la vas a dejar en la cruz para que tengas la resurrección. Es el pivote central de nuestra fe, porque por eso sabemos que vamos a resucitar, que tenemos vida eterna y que tenemos ahorita, ya es nuestra, pero tenemos que caminar ese camino. Y fíjense lo que dice en Marcos 8, 34 al 38, es lo que acabamos de decir. Marcos 8, 34 al 38. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, estoy en el 35, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, no tengo que morir yo, muero a todo en arrepentimiento, a todo lo que yo era, a todo lo que me separaba de Dios, ¿sí? Dice, fíjense, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Vamos para entender este camino, camino a la muerte, vamos al lugar santísimo, ¿sí? Vamos al templo que Dios le había mostrado a Moisés, al tabernáculo, al templo, que tenía que construir, y Moisés vio el plano en el cielo. Y era lo que construyó aquí, era exactamente lo que Dios le había mostrado en el cielo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo es este camino a la muerte. Fíjense, dice, vemos en la palabra de Dios que el tabernáculo o ya el templo, ¿verdad? Ya en Jerusalén, tenía un atrio. Estaba formado por tres partes. El atrio, en donde estaba primeramente el altar donde se hacían los sacrificios, y luego el lavacro, que era era una recipiente con agua donde los sacerdotes se lavaban, sí, ellos se lavaban para después entrar en el lugar santo. El lugar santo era un lugar totalmente oscuro, porque todo este templo estaba cubierto con muchas pieles, era un lugar totalmente oscuro, pero estaba iluminado a mano izquierda con una menorá.
Y es un candelabro con 7 brazos que siempre tenía aceite y siempre estaba encendido. Y de la mano derecha estaba la mesa del pan de la propiciación. Entonces tenemos que en ese lugar santo, ¿quién está representado? Está representado Jesús, la luz del mundo. Y está representado Jesús a la derecha, el pan de vida, ¿sí? Son los símbolos de que Él nos alimenta, Él nos alumbra y Él nos alimenta. Y entonces, después de ese lugar santo, y aquí enfrente estaba un incenciario, que es donde se ponía el incienso, que es, dice la palabra de Dios, dice en las escrituras, que nuestras alabanzas suben como incienso grato, olor grato al Señor. Entonces, para entrar ahí, ¿cómo entramos? Con alabanza al Señor. Después de donde estaba allí, esto está todo en el lugar santo, pero el lugar santísimo estaba detrás de una cortina gruesa, muy gruesa, que era imposible prácticamente romper o rasgar. Fíjense, tenía las medidas honestas, tenía lo que es esta mano de grosor y siempre había mujeres que estaban tejiendo, no era como una tela normal o que pones una tela y otra tela y otra tela y otra tela, no, ¿sí? Este era el grosor de la tela, pero toda la tela estaba entretejida, estaba tejida, era una tela muy especial que había mujeres que siempre estaban tejiendo esa tela. Era un tejido tan fuerte que dicen en los historiadores, ¿verdad? Que si querían romperla, que ni con 2 bueyes, o sea, imagínense, tiros de bueyes que estuvieran jalando, un tiro de bueyes que estuvieran arando, como los que aran, ¿verdad? Jalando para un lado y otro tiro de bueyes jalando para el otro, no podían romperla de lo entretejido que estaba. Esa malla, esa tela, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Entonces, obviamente era algo muy, muy cerrado. Una vez al año, una sola vez al año, el sumo sacerdote que escogía el pueblo, que venía de la línea de Aarón, ¿sí? Una vez al año, hacía en el día de la expiación, hacía la expiación, el día de perdón se llamaba, ¿verdad? Hacía la expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel que hubieran cometido durante ese año, un día al año. Pero ese sacerdote, que era el sumo sacerdote, él tenía que irse, por un lado, meterse detrás de la cortina al lugar santísimo. Era ese lugar tan impresionante que era en ese día, en ese año, era donde bajaba como una nube la presencia misma de Dios a recibir, ¿sí? El sacrificio por los pecados de todo el pueblo de todo ese año. Pero ese sumo sacerdote tenía primero, acá en donde dijimos al principio, donde estaba el altar del sacrificio, aquí tenía que sacrificar, ¿verdad? Un animalito para poder llevar la sangre hasta dentro del lugar santísimo y poner la sangre, ¿se acuerdan que yo les había dicho? En el arca del pacto, en el asiento de la misericordia. Y ahí él ponía la sangre de ese animal, de ese cabrito. Y entonces, ¿qué pasaba? Él estaba expiando primero por él, por sus pecados, para poder luego llevar la sangre del otro cabrito para la expiación de todos los pecados del pueblo, porque él era el representante. Pero primero tenía que lavarse él
y ofrecer la sangre para limpiarse él de sus pecados, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede? Fíjense, es un cordero, o sea, es un cordero inmolado, un animal inocente que vierte su sangre para poder cubrir en el asiento de la misericordia los pecados de ese hombre primero, del sumo sacerdote, y después de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era una vez al año. Pero si había cualquier mancha, cualquier pecado, o sea, algo que él no hubiera confesado, algo que no fuera como el limpio de pecado, entonces, ¿qué pasaba con ese sacerdote que se acercaba a la presencia de Dios? Le tenían que amarrar un cordel, un cordón en un pie, en un tobillo, y había cascabeles en la parte donde el efod y todo lo que es su vestimenta sacerdotal, ¿verdad? Que él se ponía aquí en la orilla, le ponían como campanitas, como cascabeles, porque mientras la gente oía esos cascabeles que se movían, quería decir que había sido aceptada su ofrenda y que estaba vivo, porque si no, era fulminado por la misma presencia de Dios y tenían que sacarlo arrastrando. ¿Y qué fue lo que pasó ese día de la crucifixión de Jesús, en que el Cordero perfecto fue inmolado, fue muerto, fue partido en la cruz y su sangre fue derramada? Dice la palabra que hubo un gran terremoto y que el velo del templo, ese velo que no se podía rasgar ni con los bueyes tirando de un lado y de otro, se rasgó de arriba a abajo y quedó descubierto el lugar de la presencia misma de Dios. ¿Quién es ese velo? En Hebreos nos dice, ese velo es la misma carne de Jesús partida por donde nosotros entramos a ese lugar santísimo, no aquí en un cuartito, no aquí en la presencia misma de los cielos. Estamos sentados en los mismos cielos y entramos en la presencia misma de Dios poderoso, de nuestro Padre amoroso. Él ya no tiene que bajar a un cuarto encerrado para que nosotros podamos ir a encontrarnos con Él. Él abrió los cielos, Él partió ese velo, Él partió el cuerpo de su propio Hijo para ese camino a la muerte, donde nosotros podemos llegar confiadamente al mismo trono del Padre Celestial y nunca seremos fulminados y nunca moriremos en la presencia de este Padre Santo, amoroso, porque allí es donde Él quiere revelarnos su hermoso, su tierno y amoroso corazón, porque fue capaz de partir a su propio Hijo para que nosotros pasáramos por ese camino de muerte y no tuviéramos que morir. Así como Abraham levantó el cuchillo, la daga, para matar a su hijo, y Dios le dijo, no, no lo mates. Aquí está el cordero. Pero en ese mismo monte, muchos años después, se levantó la daga de Dios, y nadie dijo no. Y cayó la daga sobre Jesús, el Hijo de Dios, para matarlo, para que tú y yo viviéramos eternamente y para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora estamos crucificados
juntamente con Jesús para no morir y para poder acceder a la resurrección. Porque Jesús ya no está clavado ahí, ni tú tampoco estás ahí clavada. Ahora estamos juntamente resucitados con Él. Pero este es el precio, el morir a nosotros, porque fuimos comprados por precio, fuimos lavados con la sangre. Necesitamos quitarnos los harapos para ponernos nuestro manto de justicia. Queremos seguir viviendo igual, queremos seguir pensando igual, queremos seguir haciendo las mismas cosas. Tenemos que morir a todo eso que nos separa de Dios. Porque en la misma presencia de Dios, el pecado no puede sobrevivir. Pero ahora tenemos a nuestro Salvador, que dice que nos hace blancos como la nieve, que quita nuestros harapos y nos pone y nos viste de lino fino. Entonces, ¿quiere que odiemos a nuestros padres? ¿Quiere que odiemos a nuestra familia? Claro que no. Quiere que la amemos. Pero si tú no lo pones y te crucificas juntamente con Él y creer, no que yo creí hace mucho tiempo y sigo viviendo igual. Crucificas tu carne, tu mente, tu corazón. No es algo que tú dices intelectualmente, es poner tu vida en sus manos. Es tener su identidad, porque queremos nosotros todo lo que Dios nos da y todo lo que Jesús nos da, ¿sí? Pero quiero seguir siendo yo. Y me acuerdo de ese niño que todos sabemos el ejemplo, ¿verdad? Que la mamá le dice, siéntate porque no hemos terminado de comer, siéntate a la mesa. No, yo me quiero levantar. Te dije que te sientes, pues estoy parado. Pues si no te sientas, te voy a dar con X, ¿verdad? Y va el niño, se sienta y dice, pues sí, tú me ves aquí sentado, pero por dentro estoy parado. Y así le decimos a Dios, sí, yo voy a la iglesia y hago todo lo que tengo que hacer y todo, pero aquí adentro yo hago lo que yo quiero. O nada más yo. Esto es verdaderamente confiar y creer en el Señor, porque sé que tú tienes lo mejor para mí. A veces no lo entiendo, a veces no comprendo, pero te obedezco porque sé que tú eres mi Padre y que si diste a tu Hijo, tu único Hijo, en la cruz por mí, sé que me amas y que quieres lo mejor para mí, aunque no lo entienda, aunque ese niño no lo entienda, aunque ese joven de su padre militar no lo entendiera. Pero tenemos un Padre maravilloso y amoroso. Podemos confiarle nuestra vida, podemos pasar a través de esos pedazos de carne hacia una vida de muerte para crucificar nuestra carne, para crucificar todo lo que somos, para estar juntamente ahí crucificados, pero ahí no nos quedamos, porque ahora tenemos la promesa de la resurrección, las arras del Espíritu que mora en mí. Y por eso muchas veces decimos, ven Espíritu Santo, sí, y luego ya te vas porque voy a seguir mi vida. El Espíritu Santo mora en mí, está morando en ti. No lo dejas que se manifieste, lo ignoras. Bueno, voy a hacer esto a mi manera. Y después, bueno, Señor, Espíritu Santo, ven, está morando en ti. Has muerto realmente a todo eso
que eras y que ahora tienes esa identidad de Dios, esa identidad que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Es difícil, es sencillo, pero no es fácil. Es sencillo lo que aquí dice, pero no es fácil. Pero vamos a ver lo que dice ahora también. Vamos a ver qué clase, qué es lo que muchas veces hemos estado diciendo y hemos estado compartiendo. Yo me acuerdo cuando yo les comentaba que, bueno, yo daba pláticas de una cosa y otra cosa y en fin, ¿verdad? Pero de medicina y de prevención de cáncer y todo, pero yo anhelaba poder compartir a la gente acerca de Jesús. Y un día Dios me dijo, está bien, vas a compartir, y empecé a compartir y todo, pero yo decía, ay no, si les digo que se tienen que arrepentir, pues se me hace que luego no van a querer decir que sí, entonces mejor me brinco esa parte del arrepentimiento y ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Sí, sí quiero aceptarlo. Ay, ya eres salvo. Sí, es un camino mucho más glorioso y mucho más hermoso de lo que nos podemos imaginar. Y vamos, fíjense, a Zacarías, vamos a ver cuál es el signo, o sea, cuando hace Dios un pacto, Él pone algo que nos recuerda la señal del pacto. Con Noé ya sabemos que es el arco iris, con Abraham la circuncisión, pero con el pacto que nosotros entramos con Jesús, tus enemigos serán mis enemigos, Jesús, ¿sí? Y si alguien quiere matarte, yo voy a estar ahí contigo. Eso quiere decir entrar en pacto con Jesús. Lo que dijo Jonatán con David, David, si tú no cumples la parte de tu pacto, que venga Dios y mande a tus enemigos, y así como hacen a estos animales, así Dios, que me haga, que me corte, que me fulmine un rayo, que me mate si yo no cumplo mi pacto. Ese es el pacto que hacemos con Jesús. Fíjense. Y dice esto en Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando venga Jesús en la segunda venida de Jesús, Él va a llegar primero a su pueblo. Primero vino a su pueblo, a la nación de Israel, ¿sí? A los judíos, que eran sus hermanos, eran su pueblo. Ellos lo rechazaron y ahora nosotros los gentiles también tenemos esa bendición que fue hecha a esa promesa a Abraham. Todas las naciones, todas las familias serán benditas en tu simiente, en el Mesías. Pero luego en la segunda venida de Jesús, Él va a venir y va entonces, lo van a la casa de Israel, es decir, a Judá, a los judíos. Él va a venir, fíjense, sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. Él va a llegar allí y entonces dice, y va a ser revelado espíritu de gracia y de oración, y me van a ver a mí, dice Jesús, cuando venga en la segunda venida, y a quien traspasaron, a quien mataron, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, como si fuera el único hijo que tienes, y alguien lo mata y así lo lloras, afligiéndose, y él como quien se aflige por el primogénito. Y Zacarías 13:6 dice algo muy importante. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas
que están en tus manos, dice, y él responderá, y Jesús responderá, estas heridas, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, porque Dios, cuando Él resucita por medio del Espíritu Santo a Jesús, dice que tenemos, y todos vamos a tener un cuerpo glorificado, pero dice aquí claramente las Escrituras que la señal del pacto van a ser las llagas de Jesús en sus manos. Es la señal del pacto que Él viene en este momento y te dice, esta es la señal del pacto. Cuando fui crucificado por ti, aquí están mis llagas como símbolo de ese pacto, porque aunque tengo un cuerpo glorificado, resucitado, mi pacto contigo es eterno y por la eternidad, porque hace 2000 años fui clavado y derramé mi sangre y mi pacto es perpetuo por siempre y siempre. Por eso, cuando nosotros creemos, es un creer activo, siempre presente, porque esas llagas de Jesús ahí están, declarando que ese pacto es perpetuo contigo y conmigo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por este hermoso día, Señor, porque tus pactos son perpetuos y para siempre, porque en ese camino de la muerte, de morir a todo lo que somos, a todo lo que nos separa de ti, Señor, a ponerte en primer lugar, es un camino de muerte para ser crucificado juntamente contigo, pero igual, así como fuiste resucitado, nosotros también, porque no te quedaste clavado en esa cruz. Y ahora, juntamente contigo, Señor, al dar nuestra vida allí en esa cruz contigo, somos herederos y tenemos la potestad de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Padre, gracias. Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo, que quitas estos velos y que una vez y para siempre sabemos que esas llagas son de un pacto perpetuo de amor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.